Acompáñame en la escritura en Hebreos capítulo 3, verso 1. Amén. Y hoy quiero hablar con el tema la misión apostólica. La misión o la comisión, es lo correcto, la comisión apostólica. Diga conmigo, hemos sido comisionados. No, pero dígalo con un chima de desayuno. Todavía le falta. Dígale a alguien, hemos sido comisionados apostólicamente. Amén. Este término lo vamos a ver si podemos trabajarlo un poquito hoy más profundamente. Sabemos que estamos migrando como congregación de una iglesia pastoral o parroquial, como diría un apóstol de Miami, una iglesia pastoral, a una iglesia apostólica. La iglesia pastoral es la iglesia que recibe, mantiene y recicla. Recibe, mantiene y recicla. Pero la iglesia apostólica es recibe, equipa y envía. Amén. Entonces somos una iglesia apostólico. La esencia de esta palabra apostólico tiene que ver con la misión, con la realidad de haber sido enviados. Dígame un amén con cena, con desayuno, con comida y con todo. Amén. Diga, hemos sido enviados. En Hebreos capítulo 3, vamos a considerar allí, también vamos a ir un momento, le voy a dar la cita para que la escriba y la tenga ahí preparada, a Juan 5:17 y Mateo 16 también. 3 citas que quiero que tenga acá pendiente y unas cuantas más del libro de Juan que vamos a considerar, pero la primera que vamos a considerar es la que está en Hebreos capítulo 3, verso 1. Cuando esté allí me dice un fuerte amén. ¿Llegaron? Ok, dice la escritura, Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, hermanos participantes, ¿de qué? Del llamamiento celestial. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual, verso 2, leemos todo en voz alta, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo, verso 6, leemos, ¿qué dice? Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Aunque leímos este pasaje, estos versos, el verso central de este pasaje está en el verso 1, donde vemos cómo el apóstol, amén, el escritor de Hebreo, llama a Jesucristo en este pasaje. Y lo volvemos a leer. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, que tu gracia siga fortaleciéndonos, guiándonos, gobernándonos y ensanchando nuestro corazón y abriendo nuestras mentes para recibir tu verdad, para asimilarla, para practicarla,
para externalizarla en nuestra vida diaria. Que esta verdad, Señor, puedas edificarnos como es tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. En esta mañana queremos enfatizar y aclarar sobre lo que es el término apostólico. Amén. Y los objetivos que queremos lograr, entre otros, es que seamos afirmados en la verdad de que la misión no es una opción, sino una comisión divina. Este es el objetivo, que esto se plasma en nuestra mente. Diga conmigo, la misión no es una opción, es una comisión divina, que es una comisión divina que debemos obedecer. Otro objetivo por lo que queremos alcanzar en esta mañana con lo que vamos a enseñar es que sepamos que mientras vamos, no estamos solos. Dios está con nosotros y Él se manifestará de múltiples formas para glorificar a su Hijo en su iglesia. Amén. Así que dos objetivos centrales de esta palabra. Lo primero, la misión no es una opción, es una comisión. Amén. ¿Qué significa? Ahí implica el sentido de que hemos sido mandados, de que es un imperativo, de que es una orden, de que es una responsabilidad. Amén. De todo creyente, de todo hijo de Dios que ha sido salvado, que ha sido regenerado, que está creciendo en el entendimiento de la verdad, de la gracia, de la vida, en medio de su proceso de maduración, cumplir la misión mientras va caminando. Amén. Mientras va creciendo, pero la misión es la misión, ¿verdad?, de ser reconciliadores. Es para todos, sin importar la edad. Cuando digo la edad, es sin importar el tiempo que tiene en el evangelio. Si es nuevo, si es mediano, si es viejo, sin importar la edad fisiológica, si es joven, si es más adulto. Amén. No importa el cargo, la misión, la comisión es para toda la iglesia. Y no es una opción, es nuestro llamamiento. Amén. Pablo dice ahí mismo en el verso 3 que consideramos de Hebreo, que nosotros, los hermanos santos, no es que seremos participantes del llamamiento, sino, dice, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Diga conmigo, ya soy participante. Así como dice la palabra que hemos sido reconciliados y que se nos dio el ministerio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación. Y Pablo habla de la visión celestial, que es la revelación de Jesucristo. Aquí también el apóstol habla del llamamiento celestial. Visión celestial determina el llamamiento celestial. Están conectados. Veo a Cristo como Señor, como Rey, como Redentor, como Salvador, como mi reconciliador, como mi justicia. Tengo que verlo, porque cuando lo veo y tengo la visión celestial de quién es Cristo Jesús, el poder de su vida, el poder de su sangre, el poder de su sacrificio, el poder de su amor, el poder de su gracia, el poder de su pacto, tengo que verlo, tengo que experimentarlo en vida para poder entonces ser un testigo de primera línea del poder de Cristo. Así que veo la visión celestial. ¿En qué dice el apóstol Pablo? Cada vez que testificaba, le decía a los reyes de Roma, no fui reverde a la visión celestial. No fue reverde a esa expresión, a esa manifestación de Cristo. Y a la misma vez fusionado con que cuando lo vio,
que vio al Cristo glorificado, ese Cristo glorificado le dio una comisión. Le dijo: tú eres instrumento escogido y voy a llevarte a testificar de mi nombre a las naciones, a reyes, a judíos y a no judíos, y tú vas a saber cuánto es el precio, cuánto se sufre por mi causa. ¿Por qué? Porque yo le decía en días anteriores que quisiéramos decirle que como uno obedece la voz del Señor, todo va a ser color de rosa y todo va a ser fácil, pero es todo lo contrario, y lamento tenerle que decir esto esta mañana. ¿Por qué? Porque evangelizar, reconciliar es la verdadera batalla espiritual que libramos por amor a la gente, por amor a Dios y a su propósito eterno. La carne se resiste, la mente se resiste, el alma se resiste. El diablo también va a poner su granito de arena para paralizarnos, para desanimarnos. Pero como decía muy bien la pastora Andrileni citando Hebreo, no somos de lo que retrocedemos, sino que vamos hacia adelante a cumplir la misión que Dios nos ha encargado. Toca a alguien y dime, ¿qué vas a hacer ahora? Dígale: no te estanques. Porque nosotros somos personas de emociones, nos emocionamos, y ahí tuvimos el taller y tuvimos la activación y tuvimos la salida en la semana, pero esto es un continuo. Bien lo decía la palabra, ¿verdad? Que también decía Albi en cuanto a la generosidad, que es un hábito, pero este asunto de la comisión también es un hábito, es algo por naturaleza, es algo que debe fluir a diestra y a siniestra, de día, de noche, en la guagua, en la casa, por el teléfono, presenciar, como sea. Somos reconciliadores, es nuestra esencia. Cristo es el reconciliador y nosotros somos reconciliadores por naturaleza. ¿Por qué? Por naturaleza. Pero tenemos que entender la esencia de esta misión. Todo lo que la iglesia va a ejecutar en la tierra, Cristo es el modelo principal. Amén. Cristo es el modelo principal, y por eso el apóstol Pedro dice que debemos de nosotros, si estamos en él y hemos recibido su vida, andar como él anduvo y seguir sus pisadas. ¿Alguien dice amén? Normalmente uno tiene la tendencia, por causa del mismo legalismo, a andar como él anduvo. Siempre lo relacionamos solo con santidad, con pureza, con lo correcto. Claro que lo incluye. Diga conmigo, lo incluye. Pero también es hacer y trabajar como él trabajó, y hacer lo que él nos encomendó a hacer, nos habilitó a hacer por causa de su vida. Diga al que está a tu lado: andar como él anduvo, seguir sus pisadas. ¿Alguien dice amén? Y como estamos en esto de la reconciliación, él fue un reconciliador, y leíamos muy bien un pasaje al iniciar este servicio de Juan 10, que decía: el buen pastor su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas. ¿Alguien dice amén? Él dio su vida, la volvió a tomar porque ese mandamiento recibió de su padre. Pero el énfasis es: él se sacrificó por las propias, por las suyas, por las vidas que habían de ser salvadas y habían de conocerle. Amén. Cristo lo entregó todo sin condiciones, sin medida. Amén. ¿Qué significa sin condiciones? Sin poner tanta reprimenda, sin poner tantas, como diría un buen dominicano, sin tener tanta ñoñería, sin tener tantos parámetros. ¿Cuánto me doy a entender? Cristo lo entregó todo y se entregó a sí mismo para recuperar lo que se había perdido, para recuperarnos a nosotros para su propósito eterno. Y él es nuestro ejemplo de sacrificio, de entrega por la causa eterna. Amén. Así que diga conmigo: Cristo es mi ejemplo. Por eso es que Hebreo dice a los hermanos santos, le estoy hablando a los hermanos santos,
Dile al que está a tu lado, hermano santo, santo, santo. Tóquelo y dígale, eres un hermano santo. ¿Alguien dice amén? ¿Por qué somos hermanos? Porque somos la familia de Dios. Somos hijos de Dios y somos santos porque hemos sido apartados. Hemos sido seleccionados por el Señor. Y aparte de ser hermanos y ser santos, también somos participantes del llamamiento celestial. ¿Cuál es el llamamiento celestial? Diga, el propósito eterno. El propósito eterno es el llamamiento celestial. ¿En qué consiste el propósito eterno? En dar a conocer al Padre, en dar a conocer a Dios. ¿Están conmigo, iglesia? Entonces, el llamamiento celestial es el propósito eterno. Lo cumplimos cuando manifestamos el propósito eterno de Dios. Cristo asumió y hizo su llamamiento. Lo cumplió, es la palabra que quiero buscar. Él cumplió su llamamiento celestial del Padre. ¿Alguien dice amén? Así que Él es nuestro ejemplo. Siempre miremoslo a Él en todos los aspectos, porque Él es nuestro protón, nuestro modelo. ¿Alguien dice amén? Entonces dice ahí a los que son participantes del llamamiento celestial, dice la parte B de Hebreos 3:1, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es ese? Cristo Jesús. ¿Quién es el apóstol? ¿Quién es el apóstol? Y también Él es el sumo sacerdote de nuestra profesión. Amén. Tremenda inspiración del Espíritu en la última canción que el Señor le dio al ministerio de alabanza. ¿Por qué? Porque es una palabra cantada que porta la esencia de este pacto, que porta la esencia de este llamado. Espero que nos lo aprendamos, que lo internalicemos y que aprendamos a no esperar canciones emocionales que nos muevan, que nos saquen la lágrima, romántica. No. El tiempo de alabanza es el tiempo de cantar la palabra. No estoy esperando, cansado del camino, sediento de ti, aquí miserable y con el diablo llevándome. Ay, Señor, ven, acude a mí. Como si el Señor no estuviera en nosotros. Ya nosotros migramos de ahí. Amén. Pero nos gustan las canciones así, románticas, que hablen de nuestra miseria, de nuestra desgracia, de nuestras necesidades. Pero gracias a Dios por Jesucristo, por su pacto, por su gracia, porque ya no somos miserables, sino herederos de una riqueza inescrutable. Dile que está a tu lado, no eres miserable. Así que no cantamos como miserables, sino como herederos que tienen una herencia eterna, incorruptible, inmarcesible en Cristo Jesús. Amén. Así que Cristo es el apóstol y el sumo sacerdote. Me voy a detener en la palabra apóstol. Diga conmigo, apóstol. Ahora la Biblia dice, en donde leímos, que el apóstol expresa y dice, consideren. ¿Qué significa la palabra considerar? Para los que toman nota, reflexionar minuciosamente sobre algo. El apóstol dice, consideren. ¿Qué nos está diciendo entonces? Reflexionen minuciosamente. ¿Sobre quién? Sobre Cristo Jesús. También considerar significa tener en cuenta una cosa. Tratar con respeto. Usted ha escuchado esta expresión porque son en diferentes áreas este significado, pero lo vamos a tomar integralmente para aplicarlo primero a Cristo y luego a la misión que nos ha encargado. Amén. Reflexionar. Diga conmigo, debo de reflexionar. ¿En quién dice? En Cristo Jesús. Considerar al apóstol. Me quedo en la primera palabra, considerar, que significa reflexionen, tengan en cuenta, traten con respeto este asunto. También considerar, un sinónimo es examinar, estudiar, pensar, meditar, contemplar, observar, valorar, sopesar.
Ve que no es una palabra como tan corta, pero es profunda en su significado. Amén. Cuando yo le digo, considera a Cristo Jesús, ¿qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo muchas cosas que no la vas a hacer en un momento, sino que tienes que tener la intencionalidad y dedicar el tiempo para hacerlo. Amén. Cuando el apóstol nos llama y nos dice, considere al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Qué es profesión? De lo que nosotros proferimos, de lo que nosotros hablamos. Y el apóstol Pablo dice en Romanos, creí, por lo cual hablé. Así que lo que creo, eso hablo. ¿Qué debo de creer? La fe. La fe, recuerde que es el conocimiento de la verdad presente en Cristo. ¿Qué es la fe? El conocimiento de la verdad presente en Cristo. Esa verdad que me da la fe, yo la debo de creer. ¿Qué significa creer? Depender de ella, de esa verdad que me dicta mi fe. La verdad que está en Cristo Jesús. Amén. Así que el llamado es a examinar, a estudiar, reflexionar. Amén. A observar, a contemplar a Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren verlo más claramente? También considerar es creer, juzgar, estimar, respetar, estimar, apreciar y honrar. Es cuando tú le dices a alguien, oye, ya esto en otro sentido, cuando dice, oye, pero considera a fulano o considérame. ¿Me está entendiendo? Eso, piensa un chin en mí. ¿No, verdad? Como, tómame en cuenta. Respétame un poco. Dile al que está a tu lado, considera. Todos nosotros queremos ser considerados. Por lo menos digno en nuestra dignidad humana, aunque sea. ¿Cuánto más en nuestra dignidad como ser humano? Como hijos de Dios, ¿verdad que sí? En nuestra dignidad humana queremos ser considerados como tales, como humanos y no como animales. Queremos ser respetados y ser bien tratados con consideración. Amén. Eso es normal que un ser humano lo quiera, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Amén. Entonces, lo que quiero es que nosotros no podamos ver lo que significa esto, porque todo lo que usted quiere que hagan con usted es lo que el Padre quiere que hagan con su Hijo y con la misión que nos ha encargado. Amén. El apóstol nos dice, considérense ustedes. Aquí están hablando, consideren a Cristo Jesús. Considerémoslo, meditémoslo, reflexionemos en su vida, reflexionemos en su misión, reflexionemos en cómo se encarnó, cómo vivió, cómo murió, cómo resucitó, y aún consideremos cuál es su actividad objetiva ahora en los cielos, que dice el libro de Hebreos, que vive para interceder por los santos para siempre. Así que Él no está sentado, Él está trabajando. Toca a dos personas y dígale, mi Dios siempre está trabajando. De hecho, Jesucristo tuvo que decirle eso a los fariseos y a los escribas que criticaban a los discípulos porque los discípulos se movían y hacían una cierta actividad comestible en el llamado Sabbat o día de reposo. Y en Juan 15, 17, Jesús le dice a ellos y les dice cuando ellos le reclamaron, tus discípulos comen, tus discípulos recogen espiga, tus discípulos están haciendo un trabajo en día de reposo. Dice Juan 5:17 que Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Está conmigo?
Y ahí le enseñó la razón de establecer el día de reposo. Y dice, el día de reposo, el hombre no fue hecho para el día de reposo, sino que el día de reposo fue hecho para el hombre, para que el hombre honrara a Dios en él, para que el hombre descansara, para que el hombre le considerara. No es que ahora vamos a venerar el día como hacen nuestros hermanos adventistas. Esto no se trata de día, porque el día de reposo era una sombra, un tipo, una figura del descanso, del reposo que ahora tenemos en Cristo, al no tener que vivir bajo la ley, sino ahora estar bajo la gracia. Así que aún el día de reposo, todas las leyes y ritos judíos eran tipo y sombra de la vida plena que ahora la iglesia puede disfrutar en Cristo. Así que Cristo le dice a los fariseos, ustedes veneran un día, pero si su animal se cae en un hoyo, ustedes van y lo sacan. Cuanto más estos hijos de Abraham que están bajo presión, bajo enfermedad, como fue la mujer encorvada con 18 años encorvado, como fue el caso de un ciego. ¿Alguien me está entendiendo? Como fue el caso de un paralítico que Cristo sanó, como era el caso de los discípulos muriéndose de hambre después de cumplir la misión, que no podían en el día de reposo ritual de los religiosos, ni tan siquiera estirar la mano para tomar una espiga de trigo o de arroz. Todo eso, cuando la ley se vive sin amor, en eso se convierte en una pesada carga, el legalismo. Pero cuando la ley se vive por naturaleza, es aquello en que nos deleitamos. Porque ley siempre vamos a tener. La diferencia es en qué naturaleza está. ¿Está conmigo? Diga conmigo, naturaleza. La obediencia es un asunto ¿de qué? De naturaleza. Si no tengo la naturaleza del obediente, la obediencia me va a ser gravosa. La demanda de obediencia me va a ser fastidiosa. La demanda de obediencia me va a ser molestosa. Pero cuando tengo la naturaleza del obediente, la obediencia y toda demanda de obediencia me es placentera. No fácil, pero me producirá gozo. Y sabré que he sido impartido para poder obedecer por causa de la vida. Me dice amén si me entendió hasta ahí, por favor. Diga conmigo, mi padre trabaja. Diga, el evangelizar, el ser un reconciliador, el abrir células. ¿Se ve lo que es? ¿Quién me dice lo que es? ¿Un resort o un trabajo? Diga, un trabajo. Él dice, mi padre trabaja. Imagínense que Dios se vaya de vacaciones, que se convierte en este universo. No voy a hacer nada. Nada voy a hacer. No. Todo el universo colapsaría. Pero su Padre Dios Jesús trabaja y yo trabajo. Y lo dijo Jesús. La gracia encarnada. El reposo encarnado. Porque a veces pensamos que la gracia es licencia para hacerlo si siento. Para hacerlo cuando me salga. Para hacerlo cuando el alma me deje. Para hacerlo y que no se me canse mucho, ni me ponga mucho estrés, ni me fastidie mucho y que yo no coja lucha. No, esto es un trabajo. Trabajo implica ¿qué? Esfuerzo. Dile que de otro lado alaban, que sea bajito y disimula. Diga, esfuerzo. ¿Alguien dice amén? Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Dios tiene un propósito. Un propósito definido, perdón. ¿Qué tiene Dios? Y dirige todas sus obras hacia la realización de este propósito. ¿Cuántos saben qué propósito es este? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le decimos? Nadie sabe. Dígame, cuéntame, usted lo sabe. Usted se lo sabe. Dios tiene un propósito. ¿Cómo se llama la palabra? El propósito. Le falta una palabrita nada más, dígame. Propósito eterno. Gracias, gracias. Dios tiene un propósito y Él dirige todas sus obras hacia la realización de ese propósito. Él es el Dios que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pero Dios no hace todas las cosas siempre
del mismo modo ni directamente. Desde el principio Dios ha querido involucrar al hombre en que participe en sus obras, en que el hombre colabore con su propósito eterno, que sea una parte activa, amén, de la expresión de su propósito eterno. Él trabaja en cosas, ¿verdad?, en las que el hombre no puede trabajar, pero Dios trabaja también a través del hombre en la tierra. Entonces ahí entramos nosotros para tener la identidad clara que nosotros somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo debe de movilizarse. En el cuerpo que están las manos, los pies. ¿Alguien dice amén? El cuerpo hace, el cuerpo es que se moviliza, el cuerpo es el que alcanza por medio de la vida y la orden que da la cabeza. ¿Alguien dice amén hasta ahí? Nuestro mayor ejemplo en el cumplimiento del propósito de Dios es Cristo mismo, como le acababa de decir. Él es conocido como el Cristo de Dios, es decir, el ungido. Y en este punto quiero profundizar algo sobre lo que dice Mateo 16:16, y vaya conmigo un momento allá. En Mateo 16:16, donde aparece esta poderosa declaración de Pedro, la cual la recibió por revelación del Padre, cuando Cristo preguntó: ¿quién dice los hombres que yo soy? Y Pedro dice, el capítulo 16 de Mateo, el verso 16, dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús. ¿Qué le respondió? Lean. Otra vez el 16. Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y esta expresión Cristo, queremos que poner el foco allí, porque aunque sabemos que hay diferencia en el significado de quién es Jesús, de lo que significa Jesús y lo que es Cristo. Amén. Sabemos que Cristo es el Hijo eterno del Padre, el que siempre ha existido, coexistente y consustancial con el Padre y con el Espíritu. ¿Están conmigo acá? Diga Cristo, el Hijo unigénito. Diga el Hijo eterno, consustancial. Escríbalo: consustancial y coexistente con el Padre desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Qué quiere decir? Son iguales en sustancia, en vida, en naturaleza. ¿Alguien dice amén? El Hijo o el Hijo persistente, el que siempre ha existido, el que es Dios en su naturaleza, porque es omnipresente, omnisciente, omnisapiente. ¿Alguien me sigue en esta mañana? Todos los atributos de Dios están en el Hijo preexistente, en Cristo. Amén. En el unigénito, el que siempre ha sido. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. En Él subsisten y fueron creadas todas las cosas, hechas por Él, en Él y para Él. Él es el Cristo glorioso, el Hijo que siempre ha estado en el seno del Padre, pero que en algún momento, por causa de la gracia y del amor de Dios, se encarnó para redimir y recuperar al hombre para el propósito eterno de Dios. Amén. Entonces, quiero poner un poquito más de luz sobre lo que es también la expresión Cristo. Diga Cristo, el Hijo de Dios. Lo ve acá donde Pedro lo dice por revelación, y quiero reiterarlo: tú eres el Cristo con ese artículo, el Cristo, el Hijo del Dios
viviente. Es importante saber que el término hijo que aparece en esta cita se refiere a su persona. Esa es su persona. Él es el Hijo eterno. Es su sustancia, es su esencia y es su naturaleza. Así que el término hijo se refiere a ¿qué dije? El término hijo, ¿a qué se refiere? A su persona. Muy bien. A su persona. ¿A quién es él? En su esencia, sustancia, naturaleza. Diga, él es el Hijo de Dios. Uno con el Padre. Si usted escribió las dos palabras ahí, consustancial y coexistente con Dios, con el Padre eterno. ¿Alguien dice amén? Así que cuando se refiere a hijo, se refiere a su persona. Pero el nombre Cristo, el Cristo con el artículo el delante, se refiere a su oficio. Él era el Hijo de Dios, pero fue enviado para ser el Cristo de Dios. Cristo es el nombre ministerial del Hijo de Dios. Porque Cristo también significa el ungido, el enviado. Define oficio. ¿Qué define Cristo aquí en la tierra? Viéndolo en este contexto, diga oficio. El Cristo, el ungido, el enviado. Ese Cristo es el Hijo de Dios, o el Hijo de Dios es el Cristo. El que resolvería, al que el Padre envió. Al que el Padre ¿qué? Envió. El Cristo quiere decir el que el Padre envió. El que vino enviado del Padre. Vamos, úsame la palabra enviado. Enviado. Él no vino por su propio querer, simplemente por su propia iniciativa. Él vino porque el Padre le envió. Y este término enviado es apostolos o apóstol. Por eso es que el apóstol en hebreo dice que Cristo Jesús es el apóstol. ¿O no lo leímos en Hebreo 3? Consideremos al apóstol de nuestra profesión, al Hijo enviado. Cristo fue el enviado a hacer las obras de Dios en la tierra, a cumplir el propósito de Dios en la tierra. Eso dice la Escritura, que el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, al Padre nadie lo ha visto jamás, pero el Hijo, el unigénito, el que estaba en el seno y descendió del cielo, Él lo ha dado a conocer. ¿Cumplió el propósito eterno Cristo? Claro que lo cumplió, porque el propósito eterno consiste en dar a conocer al Padre. Así que el Hijo fue enviado a dar a conocer al Padre. Amén. El Hijo fue enviado a hacer las obras de Dios para recuperar al hombre para su propósito. Así que este Cristo que nosotros servimos es el Cristo que es el apóstol de nuestra profesión. Él es el Hijo enviado. ¿Alguien dice amén? Diga Cristo, el Hijo enviado. Diga Jesucristo, el Hijo de Dios, el enviado, el ungido. ¿A qué el Padre envió a Cristo Jesús a la tierra? A hacer sus obras, que consistía en quitar los obstáculos, los impedimentos. Por eso es que en hebreo aparecen los dos oficios juntos, apóstol y sacerdote. ¿Alguien dice amén? El término apóstol tiene que ver con su comisión. El Padre que lo envió
Pero el oficio del sacerdote tiene que ver con la práctica y la esencia misma de su función, de su trabajo, de lo que él venía a hacer, a quitar las barreras, a derribar las paredes intermedias, a interceder por el hombre ante Dios y a llevar al hombre a Dios como sumo sacerdote. Diga, apóstol y sumo sacerdote. Cristo es el enviado, el apóstol del Padre, al que el Padre envió a resolver todos los problemas eternos, espirituales del hombre. ¿Alguien dice amén? Cristo también, sumo sacerdote, el reconciliador. La semana pasada creo que hablamos de sacerdocio y reconciliador, el que derribó la barrera, el que quitó los obstáculos, el que pagó el precio con su propia sangre, con su propia vida, para salvarnos, para recuperarnos, para reconciliarnos, para regenerarnos. Él resucitó para llevarnos de vuelta al Padre. Él descendió para traer al Padre a nosotros y para representarnos a nosotros. Pero cuando resucitó para llevarnos a nosotros hacia el Padre de una vez y para siempre, y que nunca más nos separemos de Él. Él es el camino, Él es la puerta. Él lo dijo, yo soy la puerta, pero también soy el camino, pero también soy el sumo sacerdote, pero también Él es la ofrenda que pagó el precio. Cristo es todo, en todo. Cristo es suficiente para todo lo que Dios quiere hacer en la vida del hombre, en la vida de su iglesia. Él es el apóstol y Él es nuestro sumo sacerdote. Pero volviendo al término apóstol o enviado, que es lo que significa también Cristo, el ungido, el enviado especial de Dios para una misión especial. Y lo dije, pero quiero reiterarlo. Cristo es el nombre ministerial del Hijo de Dios. Dígaselo a dos personas a su alrededor, detrás de usted. Diga, Cristo es el nombre, dígaselo. ¿Perdón? Dígaselo otra vez, como que no lo entendió, dígaselo. ¿De quién? Del Hijo enviado, del Hijo de Dios. Él es el enviado. Nuestro Señor no vino a la tierra ni fue a la cruz por su propia iniciativa. Él fue ungido y apartado por Dios para la obra. Él no se autodesignó, sino fue enviado. Diga, enviado. Con frecuencia a lo largo del Evangelio de Juan le encontramos refiriéndose a Dios no solo como Dios, ni solo como Padre, sino como el que me envió. El que me envió. Él tomó la posición de enviado. Y esto es cierto en el caso del Hijo de Dios. Y la pregunta es, o la afirmación es, si esto es cierto en el caso del Hijo de Dios, ¿cuánto más debe de aplicarse a sus siervos, a su iglesia? ¿Alguien dice amén? El primer principio que debemos notar en la obra de Dios es que todos sus obreros son enviados. Si no hay comisión divina, no puede haber obra divina. Por eso es que muy cuesta arriba fue para mí escuchar a un maestro de la palabra decir que él abría cursos para enseñar a evangelizar a los inconversos. Porque venían a sus cursos gente impía, gente no regenerada, que querían aprender la palabra y esa gente quería predicar el evangelio. Cuando me sorprendí, le dije, sí, ellos pueden predicar el evangelio. El que quiera abrir una célula la puede abrir. O sea, no sé en qué nivel se metió el humanismo y en qué nivel, qué es lo que está pasando por la mente de este pastor cristiano, evangélico, pentecostal, ¿verdad? Que cree que una persona que no ha tenido una experiencia con la vida puede impartir la vida.
El evangelismo no se trata de impartir conocimiento bíblico, se trata de impartir vida espiritual. Se trata de dar testimonio de Cristo, y nadie que no ha tenido una experiencia en vida con el Redentor, con el Señor, con el Salvador, puede, y no es que no pueda de poder humano, puede hacerlo de manera exterior, pero no tendrá ningún efecto eterno ni espiritual contundente en la vida de aquellos que ministre, ni aún un cristiano carnal que no valora, que no ama su salvación, que no entiende la urgencia y el valor de esta palabra, puede hacer la obra del ministerio con efectividad. Imagínese un inconverso que no tiene la vida de Cristo. ¿Por qué hablamos esto? Porque dice que lo primero es que debemos de tener para hacer la obra de Dios, para ser un obrero, es el hecho de tener una comisión divina. Pero Dios no comisiona a impíos para que prediquen su palabra. Dios comisionó a los discípulos, Dios comisionó a la iglesia, Dios comisionó a sus hijos. Dile al que está a tu lado, ¿estás aquí? Dile, tú eres un comisionado. ¿Cuántos son hijos de Dios? Así que esta misión es estrictamente para ser cumplida por los hijos de Dios. Por los hijos de Dios. Por los que han sido participantes, hechos participantes de este llamado celestial, que es dar a conocer a Dios, a Cristo, en esta tierra mientras tengamos vida. Si no hay comisión divina, no puede haber obrar divino. No puede haber una obra divina si no hay una comisión divina. Esto no se trata de que nosotros estamos inventando, no estamos enganchando a esto o estamos improvisando, buscando algo nuevo para nosotros hacer. Este es la comisión dada por Cristo. Es su intención, sale de su corazón y está confirmado en su palabra y con el Espíritu Santo. Cristo, en calidad de apóstol y sumo sacerdote, es superior tanto a Moisés como a Aarón. ¿Alguien dice amén con fe? Estos dos títulos de Cristo se mencionan en Hebreos 3:1, donde se nos dice que debemos considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El apóstol también dice en Juan, aparece en Juan capítulo 8, verso 16. Aquí el apóstol registra una expresión del mismo Cristo como el enviado, como el apóstol de Dios, Cristo. Juan, si me pueden acompañar rápidamente a Juan capítulo 8. Su verso 16. ¿Están ahí? Juan 8:16 y también el 29 vamos a leer. Dice la escritura, hablando Cristo Jesús: si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. ¿Alguien está conmigo? En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Verso 18, por favor, léanlo lo más alto que ustedes puedan. Por favor, ayúdenme. El Padre que me envió da testimonio de mí. Subraya esa expresión. Aparece la palabra el que me envió, el Padre, en el verso 16, y en el 18 dice el Padre que me envió. ¿Qué hace ese Padre? Da testimonio de mí. El verso 29 también dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo,
el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Alguien diga aleluya. Gloria a Dios. Voy a volver a leer el verso 29. Porque el que me envió, y esta es la convicción del Hijo que tiene que estar en nosotros. Lo que el Padre está buscando esta mañana es que eso se internalice dentro de usted y que usted pueda ver a Cristo en las Escrituras diciendo esta palabra en el ambiente hostil, religioso y enemistado en la que le tocó vivir, pero que nosotros también, como el Hijo corporativo que está en esta tierra, rodeado de religiosos también, rodeado de pecado y de un ambiente hostil, podamos decir hoy, por la fe en su nombre, por la fe en su vida, el Padre que me envió está conmigo. Porque el que me envió, dijo Cristo, y yo lo digo en esta mañana también, conmigo está. Todos leyendo en voz alta, Casa de Gracia y Verdad, y todo lo que nos acompaña en esta verdad, en esta mañana, y declaremos, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba de su identidad. Era un apóstol, un enviado, un hijo lleno de la vida del Padre, seguro. Él no estaba inseguro. Si usted va a evangelizar hablando de sus necesidades, de su miseria, con cara de miserable, voz de miserable, palabras de miserable, cara triste, inseguro, gagueando, tartamudeando, sin saber, ¿verdad? Como compartimos en el taller, si lo que estamos diciendo es en realidad mi verdad, tiene que ser mi verdad. Él es mi vida, Él es mi Señor, Él es mi Redentor, Él es mi gozo, Él es mi paz, Él es mi salud, Él es mi verdad, Él es mi libertad, Él es. Jesús dice, desde la seguridad de la identidad de hijo, el que me envió conmigo está. Diga, seguridad de que Dios está con nosotros. Diga, Dios está con nosotros. Dígaselo a alguien, recuérdeselo allí. Dios está con nosotros. El que me envió. ¿Quién fue que dijo, vayan y hagan discípulos? Cristo. ¿Quién fue que dijo, vayan y enséñenle todo lo que yo les he enseñado? Cristo. Y él dijo, vayan y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Esta es la seguridad de un reconciliador. ¿De quién estamos hablando acá? Nuestro mayor ejemplo, el mayor reconciliador del universo, Cristo Jesús. Nosotros tenemos ese Cristo que está hablando ahí, es el Cristo que portamos. No es un Cristo más chiquito, no es Jesús y Cristo. ¿Ven? Como que dice el cuento. No es Jesús critique, no es ese. No es el crucifijo chiquito. No, ni tampoco el crucifijo. Es el Cristo resucitado, el Cristo ascendido, el Cristo entronizado, el Cristo impartido, el Cristo que ha vencido, ese Cristo poderoso que es espíritu vivificante, es el que está en la iglesia para hacer la obra que Dios quiere. Es con esa seguridad que el que nos envió está con nosotros. Y Jesús dice con seguridad, no me ha dejado el Padre. El Padre no me ha dejado, porque yo siempre hago lo que Él le agrada. Amén. Y mire lo que resultó de la seguridad de un hijo obediente. ¿De un hijo cómo? Obediente a la comisión del Padre. Que cuando Él dice, hablando Él estas cosas, todo lo que viene hablando en los capítulos anteriores, y terminando su sermón con esta declaración, muchos creyeron. Cuando una persona va segura de la vida que porta, de la gracia que ha recibido, de lo que Dios le ha enseñado en su propia experiencia, el resultado es que muchos de los que te escuchen van a creer en el Señor.
van a creer en el Señor porque van a ver la realidad de Dios en tu vida. Amén. Dice, y quiero destacar lo que le dije que subrayara del verso 18. Dice que el Padre me envió, el Padre que me envió da testimonio. Diga, el Padre da testimonio. Notemos algo aquí, el Padre daba testimonio de Cristo. Cristo dijo, el Padre da testimonio de mí. Ahora, ¿qué significa esto de manera práctica para nosotros hoy, para los hijos de Dios? ¿Qué significa que el Padre dé testimonio de Cristo en nosotros, o que el Padre testifique de nosotros al mundo, que en realidad no es de nosotros como seres humanos, sino del Cristo que está en nosotros? ¿Alguien dice amén? Mire, el apóstol que escribe Hebreo da luz respecto a esta palabra. Y en Hebreo 2, verso 4, leamos rápido, si lo pueden proyectar, Hebreo 2, conectémoslo con lo que acabamos de ver en Juan capítulo 8, verso 18, donde Cristo dijo que el Padre daba testimonio de Él. También dice Hebreos capítulo 2, verso 4, está hablando el apóstol aquí que escribe esta iglesia y está llamando a la iglesia a valorar esta salvación tan grande. Amén. A no descuidarla. Dice el verso 3, lean conmigo el verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido ¿qué? Anunciada. Dígalo, ¿qué ha sido qué? Primeramente, ¿por quién? Dígame. Nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Qué más dice? El verso 4 es clave. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Alguien dígame amén si lo escuchó. Alguien dígame amén si lo está leyendo. Quiero que lea el verso 4 en voz alta y que lo lea con fe. Vamos todos, ¿qué dice? Testificando Dios con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Y esta es la impresión del Espíritu que vino a mí mientras oraba esta palabra en la semana. Esto Dios lo va a manifestar en sus hijos reconciliadores, en lo que tomen esta misión en serio, en lo que tomen y valoren esta salvación tan grande y quieran comunicarla a todos aquellos que no la tienen. Dice Cristo, el Padre da testimonio de mí. ¿Cómo lo daba? Hebreo, el escritor de Hebreo, por inspiración del Espíritu, nos lo enseña. ¿Cómo es que el Padre testifica? ¿Cómo el Padre testifica de la vida testificó de la vida de Jesús, que era su Hijo, su unigénito, su Cristo que Él envió, y como hoy sigue testificando juntamente con su iglesia, que su iglesia es la iglesia elegida que tiene la vida y que porta la verdad y proclama la verdad eterna. El verso 4 de Hebreo dice que Dios testificaba juntamente con ellos. Diga, Dios está hablando juntamente con nosotros. Dile al que está a tu lado, tú hablas, pero Él está hablando en ti y está contigo. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Dice que el Padre testificó de Cristo, y el Hebreo dice con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu. Preparémonos para ver un movimiento extraordinario, una manifestación extraordinaria, no fanática, no emocionalista, no farandulera, del poder de Dios, el poder de Cristo, el Dios viviente, el que está en nosotros, va con nosotros, y Él va a testificar que está en su iglesia, con su iglesia y por su iglesia, y que el que está en nosotros está por nosotros y es más grande que el que está en el mundo. Dios va a manifestar cuando des la palabra, no importa cómo esté la persona,
persona, ni aún como tú mismo estés, porque esto fue algo que el Espíritu me traía en mi impresión. Mientras el mismo obrero que va en debilidad, en necesidad, en enfermedad, en deuda, entre el obrero va, Jesús le dijo a sus obreros: no lleven nada, no lleven bolsa, no lleven alforja, no lleven ropa, no lleven nada. Toquen, entren, yo lo supliré todo. Yo lo supliré todo. Yo voy con ustedes. Nada le hará falta. Ese fue como lo envió. Lo envió sin maleta. Lo envió sin cartera. Lo envió a la alforja. Era donde se ponía el dinero. Era donde se guardaban las monedas. Dios, no vayan con nada. Vayan a la misión. Yo soy su herencia. Yo soy su provisión. Yo le voy a demostrar qué jefe, qué clase de jefe soy yo. Aleluya. Aleluya. ¡Aleluya! Y voy a confirmar la palabra de gracia que les he dado con milagros, con señales, con prodigios. Dice diversos milagros y repartimiento del Espíritu. Dios lo ha hecho, lo hizo, lo ha hecho y lo hará. Esta es la palabra que el Señor quiere que nosotros confiemos, y esto es lo que el Señor ha de manifestar mientras vamos a cumplir la misión de reconciliar al hombre con Dios por medio de la palabra del nuevo pacto y el mensaje de Jesucristo. Dios se manifestará. Tiene que estar a tu lado. Estate en expectativas. Estate en expectativa. Cuando estés dando la palabra, evangelizando, a veces esperamos una manifestación muy evidente, aunque yo expecto y creo que Dios también lo hará. La gente se concentrará, la gente te pondrá atención, como testificaba José la semana pasada. La hostilidad, la careta de dureza y de hostilidad se caerán. Alguien dígame amén. La dureza impenetrable de un corazón amargado será absorbido por la vida y el amor de Dios que fluye por la vida de sus reconciliadores. Gente llorará, gente caerá de rodillas, gente será sanada, gente será liberada de demonios, porque Jesús dijo: vayan, y estas señales seguirán a los que vayan. A los que vayan, nosotros queremos que vengan y traer un super archievangelista que haga milagros, pero Cristo le dijo a sus discípulos: vayan. Y mientras ustedes vayan, no un super evangelista, no un Guillermo Maldonado, no un Benny Hill, no un extraordinario, no, ustedes, el sacerdocio de que es la iglesia, ese sacerdocio que irá a reconciliar a esa gente, yo lo voy a respaldar. Vayan y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sanarán a los enfermos, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y si tomaren en la mano serpiente tampoco le dañarán. Deje el cuco de estar mandando videos que el COVID, que nos morimos todos, que tú el que se inyectó, que tú el que se vacunó ya está muerto. No, la Biblia dice: aunque tome el serpiente en tu mano, no te dañará. Créame que el veneno de una serpiente cobra, tiene que tener más poder instantáneo que lo que dicen la gente que había en esas vacunas. ¿Cuántos me están comprendiendo? Porque somos promotores del fatalismo. No moriré en el día de la muerte, moriré en el día de Dios. No moriré cuando lo diga un sistema. Estamos aquí con un propósito eterno, y la iglesia tiene una vida indestructible.
Pregúntale a Pablo, cuando lo picó la serpiente, él no se escandalizó. Ay, la vacuna del COVID. Ay, ahora me muero. No. La serpiente lo picó, una serpiente venenosa. Dice que la sacudió y que ningún daño padeció. Ningún daño. Abre tu boca, abre tus ojos conmigo y dile al que está a tu lado: para ya tu fatalismo. Ningún daño padecerás. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Ningún daño padeceremos. Porque la vida de Cristo es más poderosa que cualquier pronóstico, diagnóstico humano que puedan dar los hombres. ¿Alguien puede creer lo que estoy diciendo? Y si usted va a la misión, ningún daño. Estamos guardados, estamos protegidos, estamos asegurados. Él es el Dios que nos envió. Y el que nos envió con nosotros está. Y el que nos envió no nos dejará. Porque nosotros estamos en el negocio de hacer lo que a Él le agrada. ¿Cuál es el negocio de la iglesia? Hacer lo que al Padre le agrada. Toque dos personas y dígale: en ese negocio estamos. En ese negocio andamos. En este emprendimiento de vida por ahí vamos. Dígale: ¿cuál es? ¿Cuál es? Hacer lo que al Padre le agrada. Hacer lo que al Padre le agrada. Jesús dijo: los negocios del Padre me he menester estar. ¿En qué estaba? Enseñando, instruyendo, hablando ciencia, hablando sabiduría, con 12 años. Y usted tiene más de 12 años de edad y casi más de 12 en el Evangelio y no puede predicar. Claro que sí podemos. Claro que sí podemos. Y Él nos respaldará. Él nos respaldará. Diga conmigo: Él nos respaldará. ¿Alguien dice amén? Diga: señales, prodigios, sanidades y repartimiento del Espíritu. Toca a dos personas a tu alrededor y diga: prepárate para experimentar esta realidad eterna. En el trabajo, dígale: en el trabajo. Esto no lo va a experimentar gente vaga, gente con vergüenza, gente que no quiere. No, esto es para los reconciliadores. Los reconciliadores, los que van a predicar el evangelio, los que van a hacer el discípulo, la obra del discipulado, los que van, diga, los que van. Esto no es para todos y a la vez para todos. ¿Verdad que sí? Es como una pequeña contradicción, pero tenemos que aprender a ir. Y para ir, usted no tiene que coger una guagua ni un avión. Para ir, muchas veces usted puede tomar su propio celular, abrir su boca, dar un consejo, llamar a alguien, orar por alguien. No sé si me doy a entender. ¿Alguien dice amén? ¿Por qué no quiero que tome el paraíso? Yo tengo que salir a recoger la tierra y andar por ella, tranquilo. Pero sí tiene que salir a hacer la misión. Tenemos que gestionarlo, lo que tenemos, la fuerza, la habilidad, los jóvenes, mujeres, que todavía podemos hacer la obra. Vamos a aprovechar el tiempo. Señales, cuatro cosas Dios va a manifestar en este tiempo. Y usted lo va a comenzar a ver desde ya. Señales. ¿Qué son señales? Son asuntos que van a suceder en la vida de la persona que será evidencia de que Dios te envió a su vida. ¿Estás conmigo? Diga: señales. Es que va a decir: wow, esto es una señal. Dios me está confirmando. Mira lo que me pasó. Mira lo que leí. Mira lo que escuché. Mira lo que ocurrió. Mira lo que me dijeron. Mira lo que me pasó. Diga conmigo: señales. Dios no nos envía vacío. Dios nos envía con su espíritu, con su vida, con el mensaje, con su palabra, pero Él se va a manifestar trabajando con el corazón del otro. ¿Alguien me puede entender lo que trato de decir? Trabajando con el corazón del otro. ¿Cuánto quieren que Dios trabaje con el corazón del otro? Porque el corazón del otro solo lo puede abrir el Espíritu Santo. Así que Dios, antes de que tú llegues o después que ya te ha dado la palabra, Dios va a seguir trabajando con esa mente, con ese corazón, por medio de canciones. Otra gente va a ir a decirle lo mismo. Antes de que tú llegues va a decir: oh, pero
alguien me comentó. Dios va a poner una necesidad. Cuando yo me reconcilié con el Señor, yo no fui a una iglesia y fui a orar y a decir oren por mí, ni a hacer una profesión de fe. Yo sola en mi casa oré, me reconcilié. Que en ese tiempo estaba en el legalismo. El cambiar de ropa era señal de que tú estabas recibiendo de Dios. Cambié mi forma de vestir, cambié mi forma de ponerme las cosas, cambié mi vínculo y nadie sabía lo que estaba pasando. Hasta dejé el trabajo que tenía en ese momento. Nadie sabía lo que estaba pasando, pero yo sabía, había escuchado la voz de Dios, ya me había decidido reconciliarme con el Señor, lo tenía en secreto, pero era imposible ocultarlo, porque si dejé mi trabajo, ¿por qué lo dejé? Tú no puedes explicar por qué lo dejé. Un trabajo de administradora de un club gallístico, ¿por qué lo dejé? ¿Por qué dejaste un trabajo de modelo y de bailarina en la televisión? Tú tienes que tener una explicación lógica, pero no había explicación lógica a menos que yo testificara abiertamente que me había reconciliado con Cristo. Pero eso pasó en lo secreto. Así que en lo secreto, créeme, que en la intimidad de la gente, Dios le está quitando gusto, deseos, inclinaciones. ¿Alguien me puede entender lo que trato de decir? Y cuando tú llegues, tú serás la oración respondida. Tú serás la oración contestada. El clamor interno de esa persona, mándame a alguien que me aclare. Tú serás el Felipe del eunuco que quiere entender, que está leyendo la Biblia pero no entiende. Pero ahí estás tú, ahí llega tú con la propuesta, ahí llega el Felipe abriéndole y diciéndole: lee lo que entiende. ¿Cómo voy a entender aunque lea si alguien no me explica? Le decimos a la gente: lea la Biblia, pero créame, el mundo ha leído la Biblia, pero la gracia, la unción y el poder de poder explicar, enseñar y desglosar el misterio está en la iglesia. Pablo dijo: este es un misterio, estaba escondido desde siglos pasados, pero ahora el Espíritu Santo lo está revelando por medio de sus santos apóstoles y profetas. A mí, decía el apóstol Pablo, me dieron la gracia de explicar a todo en qué consiste el misterio que Dios está en Cristo, reconciliando al hombre consigo mismo, y que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, y que judíos y gentiles son parte de un mismo cuerpo. El misterio, diga el misterio. Dile al que está a tu lado: explícale a alguien el misterio del evangelio. Ya Dios no quiere que el evangelio sea un misterio, porque le ha dado la revelación a la iglesia y le ha dado el espíritu de iluminación a la iglesia para que los iluminados iluminen y sean luz en este mundo de oscuridad. Diga conmigo: señales. Toca a dos personas y dile: Dios hará señales. Diga: Dios está trabajando con el corazón de quien tú estás orando. Dios está trabajando. Diga: Dios está trabajando con la hermana, con el hermano, con el vecino, con el hijo, con el amigo, con esa persona que está en tu mente, en tu corazón. Dios está trabajando. Ora, 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 ora. Sé el Felipe del eunuco y aclara el misterio. Diga: señales. Él va a decir: wow, esto es una señal, yo tengo que buscar a Dios. Diga conmigo: prodigios, sanidades y repartimiento del Espíritu. ¿Alguien dice amén? Todo eso nos tomaría mucho tiempo definir todo lo que significa, pero los prodigios son cosas extraordinarias que no solamente van a suceder en la vida de la persona, sino en su atmósfera, sino a su alrededor. Amén. Sanidades, diga diversas sanidades, diversos milagros, dice el texto que Dios hacía. Diga: Dios está testificando. Cuando Dios hace señales, milagros, sanidades y repartimiento del Espíritu, esa es la forma de Dios testificar de sus hijos e hijas que portan la verdad. Jesús hizo milagros, señales y prodigios. ¿Por qué? Porque quería tener mucho like en Facebook.
No, gracias a Dios, no existía. No, porque era una expresión natural del reino que él portaba, de la vida que portaba, del Dios al que él venía a dar a conocer. Amén. Sanidades y diversos milagros. ¿Cuánto creen esto? Dios va a continuar manifestando sanidades y diversos milagros en los reconciliadores y también en los que serán reconciliados. Mientras vamos, la misma palabra nos irá sanando, nos irá liberando, nos irá ministrando también a nosotros. ¿Usted lo cree, amada iglesia? Cristo como apóstol vino a nosotros con Dios para compartir a Dios con nosotros a fin de que pudiéramos participar de su vida, naturaleza y plenitud divina. Jesús es el primer apóstol en el Nuevo Testamento. Amén. Moisés y muchos otros del antiguo pacto, pero aquí en hebreo hace alusión a Moisés, era un tipo de un apóstol. Amén. Moisés fue tipo de apóstol porque Dios lo envió, Dios lo escogió, Dios lo llamó, Dios le habló y Dios ¿qué? Lo envió a liberar al pueblo de Israel de la opresión. Amén. Moisés fue un tipo y figura de Cristo, pero hoy Cristo es la esencia y en esa esencia es que nosotros estamos. Amén. Puesto que el significado de la palabra apóstol es el enviado, el significado de la palabra apostolado es también claro. Es decir, apostolado es el oficio del enviado. Y aquí voy cerrando, pero quiero que me ponga atención los próximos 5 o 10 minutos que me quedan para cerrar. Diga conmigo, apostolado, o como nosotros decimos, lo apostólico, por hablando del apostolado en función de una persona. Perdón. En función de una persona, no es un don. El apostolado no es un don, es un oficio. Toque a alguien y dígale, escríbelo. El apostolado es el oficio del enviado. Los apóstoles no son primordialmente hombres que tienen muchos dones especiales. Hablando también de los hijos apostólicos, muchos dones especiales. Son hombres y mujeres que tienen una comisión especial. Comisión. No es apostólico si no tiene una comisión, si no ha sido enviado. No importa que tenga dones, talento, habilidades. Porque tenga dones y talentos, no quiere decir que es apostólico. Es apostólico si tiene una misión a la que ir. Si ha sido enviado por una autoridad superior. ¿Está conmigo? Diga conmigo, Cristo nuestro apóstol. Somos una casa apostólica. ¿Lo somos? ¿Lo somos? Porque somos una casa que ha sido enviada a cumplir el llamamiento y la visión celestial. ¿Alguien sigue conmigo? Pero esto es importante porque mucha gente puede creer que lo apostólico o el apóstol en sí como figura de los 5 ministerios es un don individual. Pero el ministerio apostólico no es un don individual que se le da a un hombre, sino que el ministerio apostólico es una función y un oficio que se le da a un hombre. ¿Está conmigo? Diga oficio. Es un oficio. Es una función. Hay dones individuales que el Espíritu reparte a cada uno como Él quiere. ¿Cuántos lo saben? Pero los 5 ministerios que aparecen en Efesios 4:11 y en especial el del apóstol es la persona que es el don. El ministerio de apóstol, profeta, evangelista, maestros y pastores no son solo dones individuales, sino que son dones a la iglesia.
Esos hombres tienen dones. Pueden ser maestros, pueden ser pastores, porque el pastorear, el administrar es un don, aparece como un don. ¿Está conmigo? Pero el ser apostólico o apóstol tiene que ver con un oficio de cumplir una misión dada, de haber sido enviado. Alguien me dice si comprende hasta ahí. Ahora, los enviados tienen dones, tienen talento. Amén. Así que Dios le da dones y le da habilidades a los enviados para que también edifiquen la iglesia o también puedan trabajar en el ministerio que Dios nos ha encargado, principalmente el ministerio de la reconciliación. Lo que quiero que se le quede en su mente, que el apóstol, la persona, es el regalo, es el don a la iglesia, pero no el apostolado como un don individual, sino el apostolado como una persona que cumple un oficio, que cumple una misión, y que esto es un regalo hermoso para la iglesia cuando Él lo hace. Cuando la iglesia entra bajo ese mover apostólico de ser enviada, movilizada, y como estamos aprendiendo, la iglesia urbana, la iglesia que toca, la iglesia que penetra, las escuelas, los mercados, las universidades, los colmados, las calles, las casas, la iglesia movilizada, la iglesia que ha sido enviada, es la iglesia apostólica que va en cumplimiento de su misión. Amén. El apostolado no se basa en la capacidad humana, sino en la comisión divina. Por eso te va a decir, no, yo no soy apostólico porque yo no tengo el don de apóstol. Usted es apostólico porque fue enviado a predicar, y es enviado a enseñar. ¿Alguien dice amén? Ser un hombre enviado por Dios debe ser la característica principal de nuestra entrada al servicio y de todos nuestros movimientos subsecuentes. ¿Alguien dice amén? En Hechos 13, allí aparece algo interesante. Hechos 13 es la comisión de Pablo para confirmar lo que le acabo de decir, que estos hombres fueron enviados, pero ya ellos pertenecían a una iglesia local. ¿Está conmigo? Fueron enviados fuera, fueron enviados a una misión especial, a predicar a Cristo, a los gentiles y a todas las regiones. Pero quiero que vea este panorama de Hechos 13. Eso lo habíamos visto, pero vamos a ver un par de versos. Si está ahí, dígame amén, por favor. Había entonces en la iglesia, ¿dónde? ¿Pueden leer? Había entonces en la iglesia. Esos son dones. ¿Quiénes eran? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿En qué estaba ejerciendo? Ellos allí el ministerio dice que habían profetas y maestros. Y en ese grupo estaba Bernabé y Pablo con otros más. Amén. Y el verso 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y por ahí usted ve y sigue que salieron a las misiones. Antes se llamaban muchos misioneros. Y el término misionero, en realidad, un misionero lo que era un apóstol, un apóstolo, amén, un enviado que iba a cumplir la misión de predicar, que iba a cumplir la misión de enseñar y de edificar. Los apóstoles como dones son regalos a la iglesia en su función, amén. Y por nosotros creer en el apóstol mayor que es Cristo
y por creer que ese apóstol mayor nos envió y por estar bajo la cobertura de la palabra y bajo el alineamiento apostólico de la palabra de la verdad presente, somos una casa, y por ser una casa de movilización, eso es lo que le da sentido a llamarnos apostólicos. Amén. Si no nos movemos, seremos cualquier cosa menos apostólicos. Levanta la mano y diga aleluya. Oremos, cantemos, tengamos revelación de todas las verdades que querramos, profundidades, discipulado, escolaridad. Si no nos movemos, no somos una iglesia apostólica. Y si no nos movemos, no somos creyentes apostólicos. Tenemos que movilizarnos en el nombre del Señor. ¿Alguien dice amén? Igual nosotros nos vamos a movilizar. Amén. En Marcos, lo que Jesús dijo en Marcos, lo que dijo en Mateo, que es lo que estamos citando, lo que dijo en Primera de Corintios, es la comisión de la iglesia. Primera de Corintios 3, cuando habla de que somos reconciliadores, que tenemos la palabra de reconciliación. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso que nos habla de que estamos aquí comisionados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que la comisión es ir a predicar. Dígalo conmigo. La comisión es ir. ¿A qué? Enseñar. Dígalo. Enseñar. Reconciliar. Anunciar las virtudes. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros vayamos? Cuando vayamos obedeciendo este mandato de ir y predicar, ir y enseñar, ir y ser un reconciliador, ir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces las señales, los milagros, los prodigios se van a manifestar. Jesús dijo que él, si nosotros estamos en él y vamos a él, él llevaría la carga. Amén. Su carga es ligera. Su carga no es pesada ni agobiante. Él en nosotros lleva su propia carga. Que el Señor nos dé carga por los perdidos. Que el Señor nos dé amor, que nos constriña, que nos movilice para cumplir esta comisión apostólica, viendo el primer y mayor ejemplo, que es Cristo Jesús, el apóstol de nuestra profesión.